La Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Como dice el Evangelio al comienzo, Jesús había tenido una discusión con los saduceos. Como sabemos, el Sanedrín, o sea, vendría a ser la cúpula religiosa del pueblo de Israel, estaba dividido en dos grandes partidos. Uno el partido de los fariseos y otro el partido de los saduceos. El partido de los saduceos eran aquellos que ellos estaban más influenciados por la cultura griega y no aceptaban la resurrección. Y el partido de los fariseos eran aquellos que querían seguir las normas estrictas dejadas por Moisés y apartarse de la cultura griega que buscaba una apostasía de la verdadera fe y también una disolución muy grande en las costumbres. Pero los fariseos durante el ejercicio de la dirección de la sinagoga, ellos cayeron en ese pecado que Jesús les acusa de la hipocresía, o sea, que ellos mandaban hacer al pueblo una cantidad de reglas y de costumbres que ellos no practicaban y tenían también secretamente una religión falsa, una idolatría. Entonces ahí el doctor de la ley le pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento? Aparentemente esta pregunta parecería un poco simple, pero los fariseos habían hecho una cantidad de reglas, además de las que había dado Moisés, que eran 613 reglas que eran imposibles de cumplir. Unas eran parte de las reglas eran negativas y otras positivas. Eran cuántos pasos debía dar la persona en sábado, cuántas purificaciones tenía que dar, si la persona había estado con una persona que no era judía, entonces tenía que purificarse, toda una serie de problemas que primero ellos no cumplían y también al pueblo era imposible de cumplir. Entonces Jesús aquí ya de entrada abre los horizontes y dice cuál es el primer mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, o sea, son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tenemos los 3 primeros que se refieren directamente a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, y tercero, no santificar las fiestas. Y el resto, honrar padre y madre, no matar, no mentir, son los mandamientos con respecto al prójimo que tenemos que también, por amor a Dios, tenemos que cumplir. Si vemos entonces la primera lectura a la luz de este Evangelio, vemos una cosa que nos llama la atención, es la ira de Dios ante la persona que no cumple con los deberes con el prójimo. Entonces dice, no harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Es palabra de Dios, o sea,
nosotros no podemos dudar de esta palabra y vemos cómo Dios tiene toda esa ira, manda ese castigo a aquellos que no se portan bien como Dios manda con el prójimo. Y después da ejemplos de cómo debemos portarnos. Si prestas dinero a un pobre, no cobrar intereses. Si le tomas prestado un manto, devolvérselo antes de que se ponga el sol, porque es con lo que va a dormir. Entonces vemos aquí cómo la atención a nuestro prójimo es una cosa importante, es una cosa que clama a Dios por venganza. Hoy vemos cómo el mundo con el prójimo está cada vez más egoísta y con más interés. Para poner un ejemplo, vemos la cantidad de abortos que se hacen. Bueno, el niño que está por nacer, que se está gestando en el seno de la madre, es lo más próximo que tiene la madre. Y es una criatura inocente, no sabemos cuánto Dios ama la inocencia. Y hoy en día todo lo que se comete de faltas contra el niño por nacer es una cosa, asesinato, es una cosa horrible. Entonces uno ve en eso cómo esas cosas atraen la ira de Dios. Si vemos la lectura de San Pablo, vemos cómo San Pablo era el enviado de Dios para esa comunidad de los cristianos de Tesalónica. Y ellos lo reciben muy bien, y a tal punto que ellos se dejan modelar enteramente por San Pablo, y ellos a su vez se transforman en apóstoles para otras zonas. Como dice, así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Y ellos siguieron lo que San Pablo les decía. Entonces acá se pone una nueva característica de nuestro prójimo, que es la persona cuanto más unida a Dios ese es más nuestro prójimo que otros. O sea, aquí San Pablo, como enviado de Dios, como enviado de nuestro Señor Jesucristo, para predicar la buena nueva a los tesalonicenses, era para ellos la voz de Dios. Y por lo tanto, rechazar a San Pablo era un rechazo más directamente a Dios, y que Dios lo estaba amando muchísimo. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés era enviado de Dios para el pueblo judío, y de pronto la hermana de Moisés habla contra él, murmurando, y Dios le manda una lepra. Entonces debemos tener aquellos que son santos y que quieren practicar la virtud, que están en nuestro medio. Nosotros debemos con ellos un deber de gratitud muy grande y un amor también grande hacia ellos. Es como fue el samaritano. El samaritano, cuando este evangelio después está cortado acá, pero el doctor de la ley le pregunta a Jesús: ¿cuál es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le da la parábola del buen samaritano. Entonces pasó un levita y no acogió a la persona que habían asaltado. Pasó un doctor de la ley, tampoco. Luego pasa un samaritano que era despreciado por los judíos, y él lo atiende, le pone aceite en las heridas, vino, lo lleva a una hospedería, paga la hospedería, todo lo que quede de más, todo lo que gaste de más, él lo va a pagar después a la vuelta. Él era el prójimo de la persona asaltada.
¿Por qué? Porque él estaba mucho más unido a Dios. En estos tiempos, Dios nos manda no solo un enviado, sino Jesús instituyó una institución para ser la proclamadora de la voz de Dios, que es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, por lo tanto nosotros la tenemos que amar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu. Y hoy vemos cómo la Iglesia hoy es perseguida, oprimida, atacada. Todos tenemos el recuerdo de las imágenes de las iglesias incendiadas en Chile. Uno ve, sí, por hablar mal de Moisés, la hermana de Moisés quedó con lepra. Bueno, ¿cuánto más es la iglesia que la hermana de Moisés? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Y cuál va a ser la ira de Dios frente a estos pecados del mundo actual? No solo con los inocentes, como decíamos, con los abortos, sino ya directamente destruyendo la iglesia, destruyendo los templos y con toda la pasividad de las autoridades. Entonces, pidamos mucho a la Santísima Virgen, nosotros primero amar a Dios sobre todas las cosas, luego amar a nuestro prójimo y por amor de Dios, y amarlo por todo lo que Él tiene de santo, por todo lo que tiene de virtuoso, y también eso, hacer el apostolado también con nuestro prójimo para que él se acerque a la fe. Pidamos mucho esa gracia a Nuestra Señora y que no nos dejemos llevar por todo este ateísmo de los que estamos viviendo y también por este odio a la fe que estamos viviendo también. Ave María Purísima. Sin pecado concebido.